La primera vez que sospeché que algo raro pasaba fue un jueves cualquiera, a las 7:30 de la mañana, en plena estación de Atocha. Yo estaba esperando el cercanías para ir a la oficina cuando, entre la gente, vi a Laura. No estaba sola. Caminaba rápido, agarrada del brazo de un hombre que no era ningún compañero de trabajo que yo conociera, y los dos reían como si el resto del mundo no existiera. No me vio. O quizá me vio y fingió no verme. Lo cierto es que, en vez de seguir mi instinto y llamarla, me quedé inmóvil, observando cómo se perdían juntos entre el tumulto, girando hacia la salida contraria a la que ella debería tomar para ir a su clínica. Esa imagen se me quedó grabada como una foto maldita. No por el hecho de verla con otro, sino por la forma en la que lo miraba, esa mezcla de complicidad y deseo que llevaba meses sin dedicarme a mí. El tren llegó, la gente empujó, y yo subí como un autómata. No sabía si lo que había presenciado era algo inocente o el principio de una verdad que no quería descubrir. Pero dentro de mí, una parte ya lo sabía, en menos de un mes, todo lo que creía seguro se iba a venir abajo. La mañana siguiente al encuentro en Atocha no pude concentrarme en el trabajo. Las piezas de ascensor que tenía que revisar se amontonaban sobre la mesa y yo no lograba leer los informes sin volver a ver la imagen de Laura agarrada de aquel hombre. No era solo la escena en sí, era la seguridad con la que se movían juntos, como si aquello no fuera un encuentro casual. Me repetí que podía haber una explicación, que quizá era un cliente de la clínica o un viejo amigo, pero cuanto más intentaba convencerme, más se me encogía el estómago. Decidí no precipitarme y esperar una oportunidad para confirmar si lo que había visto era lo que temía. 2 días después, Laura me dijo que iba a quedarse más tarde en la clínica porque tenían una reunión de equipo con el nuevo director. Era sábado por la mañana y ya me parecía extraño que se organizara algo así en fin de semana, pero fingí no darle importancia y asentí. Me ofrecía pasar a buscarla después para cenar juntos, pero me contestó que no sabía a qué hora terminarían y que prefería volver sola. Esa negativa me dio la excusa que necesitaba para poner en marcha algo que llevaba rumiando desde aquel jueves. A las 6 de la tarde aparqué mi coche a 2 calles de la clínica. Sabía que ella saldría por la puerta lateral que daba a una avenida menos transitada. Llevaba más de 1 hora dentro del coche, observando a la gente que entraba y salía. A las 7:15 la vi aparecer, pero no estaba sola. El mismo hombre de Atocha estaba esperándola apoyado en una moto negra. Ella se acercó, se quitó la bata que llevaba y la metió en una bolsa, y acto seguido se subió detrás de él. No hubo miradas alrededor, no hubo nervios, solo un gesto rápido de abrazarlo por la cintura como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Arrancaron y yo esperé unos segundos antes de seguirlos. No fue difícil mantener la distancia, él conducía tranquilo y Laura iba con la cabeza apoyada en su espalda. Lo seguí hasta un hotel pequeño en una calle paralela a la Gran Vía. Aparcó justo delante y ella bajó de la moto con una sonrisa amplia, ajustándose el pelo mientras él apagaba el motor. Entraron juntos y desaparecieron detrás de la recepción. Me quedé dentro del coche con las manos apretadas al volante. No había margen para suposiciones, no podía engañarme diciendo que era una reunión de trabajo o una visita improvisada. No llevaba ningún documento, no había maletines ni carpetas, solo una bolsa con su bata y esa actitud de quien no necesita esconderse demasiado porque cree que nadie la está mirando. No quise entrar ni montar una escena allí. Tenía claro que si iba a enfrentarme a esto necesitaba hacerlo con todo claro y sin darle oportunidad de negarlo. Miré el reloj, eran las 7:30. Apunté mentalmente la hora para saber cuánto tardaría en salir y me quedé allí, observando la puerta del hotel como si fuera un punto fijo en el mundo. Pasaron 2 horas hasta que los vi aparecer de nuevo. Ella reía mientras él le decía algo al oído. Caminaban pegados, y antes de llegar a la moto él la sujetó por la cintura y la besó sin prisas, como si no tuvieran que esconder nada.
Ella le acarició la cara y se subió detrás de él. Arrancaron y se alejaron, y yo esperé unos segundos antes de seguirlos de nuevo. No regresaron a la clínica, sino que fueron directos a un bar en el barrio de Lavapiés. Aparcaron la moto y entraron. Me quedé fuera, observando desde la acera de enfrente. A través de la ventana pude ver cómo se sentaban en una mesa al fondo, compartiendo una cerveza. No había nada en su lenguaje corporal que me dejara dudas, las manos de ella buscaban las de él, sus rodillas se rozaban y las sonrisas eran constantes. En ese momento me di cuenta de que no necesitaba más pruebas para saber la verdad. Podría haber hecho fotos o grabar vídeos, pero ni siquiera me hacía falta. La traición ya estaba ahí, clara y evidente. Lo que me golpeaba más que la imagen de ellos juntos era la certeza de que todo esto no era nuevo, de que debía llevar tiempo ocurriendo y yo había sido el último en darme cuenta. Volví al coche y encendí el motor sin mirar atrás. No quería seguirles más esa noche. Conocía ya demasiado y sabía que lo siguiente sería decidir cómo y cuándo iba a decirle que lo sabía. El trayecto de vuelta a casa fue largo, con el tráfico lento y la radio encendida solo para llenar el silencio. Al llegar, Laura todavía no había vuelto. Me duché, me serví algo de comer que apenas probé y me senté en el salón esperando oír la llave en la puerta. Cuando finalmente llegó, ya pasadas las 11, traía un tono alegre, incluso exagerado. Me dijo que la reunión se había alargado y que luego habían ido a tomar algo con unos compañeros. Me observó un segundo como esperando que yo le preguntara más, pero solo asentí. Ella dejó las llaves en la mesa, fue a la cocina a beber agua y luego desapareció en el dormitorio. Me quedé en el sofá, mirando un punto fijo, repasando en mi cabeza todo lo que había visto y escuchado esa tarde. No le dije nada esa noche, ni al día siguiente. Sabía que, en cuanto rompiera el silencio, ya no habría vuelta atrás. Y aunque la rabia me empujaba a enfrentarla de inmediato, decidí que lo haría cuando tuviera la calma suficiente para que no pudiera manipular la situación a su favor. Mientras tanto, cada vez que la miraba, me resultaba más difícil disimular. La veía sonreír, revisar su móvil, hablar de su día como si nada, y me costaba entender cómo podía mantener esa normalidad sabiendo lo que estaba haciendo. Esa fue la parte más dura del descubrimiento, más que verla entrar en un hotel con otro hombre o abrazarlo en público. Lo insoportable fue darme cuenta de que la persona que dormía a mi lado era capaz de mirarme a los ojos y seguir mintiendo sin un titubeo. Esperé 3 días antes de enfrentarla. No lo hice por cobardía, sino porque quería que la conversación fuera directa, sin dejar huecos para que ella escapara con explicaciones vagas. Durante ese tiempo, la observé con una atención que nunca antes había tenido. Cada gesto, cada mirada al móvil, cada excusa para salir a la calle parecía encajar con lo que había visto. El miércoles por la noche, cuando supe que no tenía guardia ni reuniones, decidí que era el momento. Preparé la mesa para cenar como cualquier otro día y me aseguré de que no hubiera nada que interrumpiera lo que íbamos a hablar. Cuando se sentó frente a mí, empecé sin rodeos. Necesito que me digas quién es el hombre con el que estabas el sábado, dije con calma, mirándola fijamente. Laura dejó el tenedor sobre el plato y me observó unos segundos, como si intentara descifrar cuánto sabía yo. ¿De qué estás hablando?, preguntó, fingiendo desconcierto. Del mismo hombre con el que estabas el jueves por la mañana en Atocha, con el que te vi salir de la clínica el sábado, con el que entraste a un hotel y con el que luego fuiste a Lavapiés a tomar algo. Quiero que me digas quién es y qué relación tienes con él. La expresión de su cara cambió, aunque intentó mantener una voz tranquila. Es un amigo, no hay nada más. No me mientas, Laura. No estoy preguntando por un amigo. Estoy preguntando por el hombre con el que te besaste delante de un hotel. No intentes venderme otra versión porque lo vi todo.
Ella bajó la mirada y permaneció en silencio unos segundos antes de levantarse y caminar hacia la cocina. La seguí sin decir nada. Abrió un cajón, cogió un vaso y lo llenó de agua. «Está bien», dijo finalmente. «Sí, he estado con él, pero no significa lo que crees». «Explícame entonces qué significa». «Nos conocimos hace unos meses. Me hizo sentir cosas que hacía mucho que no sentía. Empezamos a vernos, pero no es algo serio». «¿No es serio?», respondí, con incredulidad. ¿Entrar en un hotel juntos y pasar 2 horas allí no es serio? ¿Abrazarlo en la calle como si fuera su pareja no es serio? No voy a justificarme, contestó, subiendo el tono. Tú has estado tan metido en tu trabajo que apenas me prestas atención. Necesitaba sentirme viva, necesitaba que alguien me mirara de otra manera. Así que la culpa es mía, dije, sin apartar la vista. Después de 12 años juntos, tu solución es acostarte con otro. No lo planeé, Javier, simplemente pasó. Y no pienses que eres perfecto. Tú también has descuidado nuestra relación. Yo no me he metido en una cama con otra persona. Yo no te he mentido saliendo de la clínica y yendo a un hotel. Yo no he inventado reuniones para esconderme. Laura dejó el vaso sobre la encimera y se cruzó de brazos. No pensaba que lo descubrirías así, dijo en voz baja. No quería que las cosas se complicaran, pero ya está hecho. No querías que se complicaran para ti. Para mí ya está todo roto, respondí. Ella me miró con una mezcla de desafío y resignación. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te pida perdón y todo vuelva a ser como antes? No puedo prometerte eso porque no sería verdad. Lo que quiero es que seas honesta, al menos ahora. ¿Sigues viéndolo? Sí. ¿Piensas dejar de verlo? No lo sé. La respuesta me golpeó más que cualquier confesión anterior. No había arrepentimiento, ni siquiera intención de ocultar que planeaba continuar. Entonces no hay nada más que hablar, dije, dirigiéndome hacia el salón. Tú decides si quieres acabar con todo, me dijo desde la cocina, pero no voy a quedarme en una relación que no me llena. Me detuve en seco y volví hacia ella. No eres tú quien va a decidir si seguimos juntos. Ya lo decidiste el día que empezaste con él. Laura no respondió. Se quedó apoyada contra la encimera, mirándome como si ya estuviera en otro lugar. Yo volví al salón y me senté en el sofá, tratando de ordenar mis pensamientos. Ella entró al dormitorio y cerró la puerta, dejando claro que la conversación había terminado para esa noche. Me quedé allí, sin encender la televisión ni mirar el teléfono. Sabía que la confrontación no había servido para que ella reconsiderara nada. Al contrario, su tono y sus respuestas dejaban claro que no estaba dispuesta a dejarlo. La única pregunta que quedaba por responder era qué iba a hacer yo con esa certeza. Pasadas las 11, escuché cómo recogía unas cosas y las metía en un bolso. Salió del dormitorio con una chaqueta y sin mirar me dijo que iba a dormir en casa de una amiga. No le respondí. Escuché la puerta cerrarse y el silencio volvió a llenar el piso. Me quedé despierto hasta tarde, repasando cada palabra que habíamos intercambiado. No había gritos, no había lágrimas, solo la frialdad de alguien que ya había cruzado un límite y no pensaba volver atrás. Y eso, más que cualquier imagen en Atocha o en un hotel, fue lo que me confirmó que nuestra vida juntos había cambiado para siempre. Cuando me desperté al día siguiente, la cama seguía vacía. Laura no había vuelto y tampoco había dejado ningún mensaje. No sentí ganas de llamarla. No tenía interés en escuchar más excusas o silencios cargados de desinterés. En vez de eso, decidí que si ella pensaba seguir con su doble vida, yo iba a ocuparme de que las consecuencias le resultaran más incómodas de lo que imaginaba. No se trataba de gritarle o de seguirla de nuevo, sino de moverme con calma y precisión.
Lo primero fue pedir el día libre en el trabajo, fingiendo que tenía una cita médica. Luego, encendí el portátil y empecé a buscar toda la documentación que teníamos en común, escrituras del piso, contratos, extractos bancarios, facturas, cualquier cosa que demostrara que todo lo que teníamos había sido construido entre los dos. Sabía que, si esto terminaba en una separación, debía proteger mi parte antes de que a ella se le ocurriera maniobrar para quedarse con más de lo que le correspondía. Después de ordenar todos los documentos, llamé a un amigo que trabajaba en una gestoría en Leganés. Le expliqué por encima que quería blindar mis cuentas y poner a mi nombre algunas cosas que hasta entonces estaban compartidas. Me dijo que pasara esa misma tarde por su oficina. Acepté sin dudarlo. Mientras tanto, revisé nuestras cuentas conjuntas y transferí la mitad del saldo a mi cuenta personal, una que ella no usaba ni tenía registrada. No era ilegal, era dinero que también era mío, pero preferí no dejarlo al alcance de alguien que ya no me inspiraba confianza. Al salir hacia la gestoría, pasé por la clínica donde trabajaba Laura. No entré, pero me quedé en la acera de enfrente unos minutos. Quería confirmar si estaba allí o si seguía con su amigo. No la vi entrar ni salir, así que supuse que no había ido. No me sorprendió. La última vez que hablamos, dejó claro que no tenía intención de disimular más. Esa certeza me ayudaba a actuar sin remordimientos. En la gestoría, mi amigo me explicó las opciones que tenía para protegerme. Hicimos un inventario de bienes y firmamos varios documentos para que cualquier movimiento de venta o cambio de titularidad requiriera mi autorización. También me aconsejó que empezara a recopilar pruebas de su relación con ese hombre, no solo para un posible divorcio, sino para cualquier reclamación que ella pudiera intentar en el futuro. Le conté que ya había visto lo suficiente para saber lo que pasaba, y me sugirió que documentara todo con fechas y lugares. No me gustaba la idea de vigilar, pero entendí que no se trataba de celos, sino de asegurarme de que, si llegaba el momento, tendría cómo defenderme. Volví a casa con la sensación de haber dado el primer paso. La venganza que tenía en mente no era impulsiva ni descontrolada, consistía en quitarle el terreno bajo los pies, en hacer que cada movimiento suyo tuviera un coste. Quería que entendiera que no podía tenerlo todo, su relación secreta y las ventajas de una vida estable conmigo. Esa tarde, cambié todas las contraseñas de mis cuentas. Anulé la tarjeta adicional que tenía a su nombre y pedí duplicado de las llaves del trastero para guardar allí algunas pertenencias de valor que no quería dejar a su alcance. Al anochecer, recibí un mensaje suyo diciendo que no iba a dormir en casa porque estaba con una amiga que necesitaba apoyo. No respondí. En su lugar, envié un mensaje a un compañero que trabajaba cerca de la zona donde vivía su supuesto amante, pidiéndole que, si veía a Laura por allí, me avisara. No tuve que esperar mucho, a las 11:30 me escribió diciendo que la había visto bajar de una moto negra y entrar en un portal junto a un hombre. Esa confirmación me dio la tranquilidad de saber que todo lo que estaba haciendo estaba más que justificado. Decidí que la siguiente parte de mi plan sería más personal. El fin de semana teníamos una comida programada con sus padres en Alcalá de Henares. No pensaba cancelarla. Iría, me comportaría con total normalidad, pero plantaría la semilla. Haría comentarios sutiles sobre lo mucho que Laura estaba ocupada últimamente, sobre sus nuevas amistades, sobre cómo a veces no dormía en casa. No diría nada directo, pero lo suficiente para que empezaran a preguntarse. No era solo por fastidiarla, sino porque sabía que su familia era muy tradicional y que no aceptarían bien la idea de que estuviera viéndose con otro hombre mientras seguía casada. Esa noche dormí mejor que en días anteriores. Sentía que tenía el control, que no estaba a merced de sus decisiones. Al día siguiente, pasé por una tienda de electrónica y compré un pequeño dispositivo de grabación. No lo usaría para escuchar sus conversaciones privadas de manera indiscriminada,
pero sí para registrar cualquier intercambio en el que quedara claro su engaño. También adquirí una cámara pequeña que podía colocar en el recibidor para tener pruebas de cuando entraba y salía de casa. Cuando Laura regresó el viernes por la tarde, actué con una calma que casi me sorprendió. Me saludó como si nada hubiera pasado, se duchó y se cambió de ropa para salir otra vez. Le pregunté a dónde iba y me respondió que a cenar con unas amigas. Solo asentí y le dije que disfrutara. Mientras cerraba la puerta, yo ya estaba anotando la hora y preparando el registro. No necesitaba discutir, no necesitaba que me mintiera en mi cara. Lo único que quería era que cada vez estuviera más claro para todos, y especialmente para ella, que sus acciones no eran invisibles. En mi cabeza, la venganza seguía tomando forma. No sería un solo golpe, sino una serie de pasos que la dejarían sin la seguridad que creía tener. Y aunque todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar, sí tenía claro que no iba a quedarme quieto viendo cómo seguía viviendo a mi costa mientras me ocultaba la verdad. La comida con sus padres en Alcalá llegó un domingo nublado. Condujimos juntos en silencio, cada uno mirando por su ventana, y yo aproveché ese tiempo para ordenar mentalmente lo que iba a decir y lo que iba a callar. No iba a soltarlo todo delante de su familia, pero sí dejaría claro que ya no era el marido complaciente que ella podía manejar. Durante el aperitivo, mientras su madre servía unas croquetas, comenté con naturalidad que últimamente Laura tenía muchas salidas nocturnas por trabajo o por amistades nuevas. No dije más, pero noté la mirada rápida que se cruzaron sus padres. Ella fingió no escucharme y cambió de tema, pero el gesto en su cara reveló que había captado la intención. El resto de la comida transcurrió sin incidentes, aunque la tensión se podía cortar. Cuando volvimos al coche, ella me preguntó con un tono seco qué había querido insinuar. Le respondí que no había insinuado nada, que solo había hecho un comentario sobre cómo llevábamos nuestras rutinas y que si lo interpretaba como algo más, sería porque se sentía aludida. No replicó, y el resto del trayecto fue un silencio incómodo. Esa misma noche, después de cenar, le pedí que se sentara conmigo en el salón. No había cerveza ni café sobre la mesa, no había música ni televisión encendida. Solo nosotros dos frente a frente. Ella preguntó qué pasaba, y yo decidí que era el momento de acabar con cualquier ambigüedad. Le dije que llevaba semanas observando sus movimientos, que sabía perfectamente con quién se veía, que conocía los lugares y las horas, y que ya no necesitaba más pruebas para confirmar lo que había sospechado desde aquel jueves en Atocha. Añadí que no estaba allí para pedirle explicaciones, porque ya me las había dado sin palabras, y que lo único que quería ahora era decidir cómo íbamos a cerrar esta etapa. Ella se recostó en el sofá y dijo que no entendía por qué tenía que dramatizar tanto, que las cosas no eran tan graves como yo las pintaba, que su relación con ese hombre no significaba que quisiera dejar de vivir conmigo. Me preguntó si era capaz de aceptar que las cosas pudieran ser diferentes, que tal vez nuestra relación podía adaptarse y seguir adelante con otras reglas. Me quedé mirándola sin responder durante unos segundos y luego le pregunté si estaba proponiendo una relación abierta. Ella dijo que no exactamente, que solo quería libertad para seguir viéndose con él mientras manteníamos nuestra vida estable y compartida. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque me parecía absurdo que esperara que yo aceptara algo así. Le dije que lo que proponía no era libertad, era egoísmo, y que en ningún caso iba a vivir bajo esas condiciones. Intentó suavizar el tono y me dijo que no estaba enamorada de él, que lo nuestro podía seguir igual si dejábamos de hablar del tema, que no había necesidad de destruir todo por un desliz. Le recordé que un desliz es algo que ocurre una vez, no una relación continuada durante meses con encuentros en hoteles, salidas nocturnas y excusas elaboradas. Ella entonces se cruzó de brazos y dijo que yo siempre exageraba, que no entendía lo que era sentirse descuidada, que si hubiera recibido más atención por mi parte quizá nada de esto habría pasado.
Le contesté que mi atención nunca había faltado, que siempre estuve presente, que lo que había cambiado era ella, y que intentar cargarme la culpa era una estrategia que no iba a funcionar. Le pregunté directamente si estaba dispuesta a dejar de verlo para intentar reconstruir algo. No tardó en contestar que no podía prometerlo, que no quería cerrar una puerta que ahora mismo le hacía bien. Esa respuesta me dejó claro que no había nada que negociar. Le dije que entonces la decisión estaba tomada, que no seguiríamos juntos y que, desde esa misma noche, empezaríamos a organizar cómo íbamos a separar nuestras vidas. Ella me preguntó si hablaba en serio, y le contesté que más en serio que nunca. Le expliqué que ya había tomado medidas para proteger mis bienes y mis cuentas, que no pensaba permitir que me dejara en una posición vulnerable, y que cualquier intento de manipular la situación acabaría perjudicándola más. Su cara se tensó y me preguntó qué quería decir con eso. Le respondí que sabía cómo manejar información y que no me temblaría la mano a la hora de usarla si intentaba perjudicarme. No hubo gritos ni amenazas abiertas, pero el mensaje era claro. Después de un silencio largo, me dijo que no esperaba que fuera capaz de actuar de esa manera, que siempre me había visto como alguien más pasivo, y que tal vez me había subestimado. Le contesté que eso era precisamente lo que había hecho durante todo este tiempo, subestimarme. Añadí que ahora lo que tenía que hacer era pensar dónde iba a vivir, porque no pensaba salir yo del piso que pagaba a partes iguales y que, de momento, me quedaría allí. Ella dijo que necesitaba tiempo para organizarse, y le respondí que tenía una semana. La conversación terminó sin un acuerdo cordial ni un abrazo final. Ella se levantó, dijo que iba a dormir en casa de una amiga y salió sin mirar atrás. Yo me quedé en el sofá, no con alivio, pero sí con la certeza de que el final ya estaba definido. Quedaban por resolver detalles prácticos, pero en lo esencial, la decisión estaba tomada y comunicada. La semana que le di para marcharse pasó más rápido de lo que pensé. No hubo discusiones adicionales, pero tampoco conversaciones reales. Laura venía por las noches a dormir y pasaba el día afuera. Yo no preguntaba dónde estaba y ella no me daba detalles. La tensión se sentía en cada rincón del piso, aunque la evitábamos manteniendo horarios distintos. Durante esos días aproveché para terminar de guardar mis pertenencias importantes en el trastero y para dejar listas las cuentas conjuntas para su cierre. Hablé con mi amigo de la gestoría para informarle de la fecha exacta en que ella se iría, de forma que pudiéramos formalizar la separación de manera inmediata y sin margen para que cambiara de idea en el último momento. El viernes por la noche llegó con un par de maletas y una bolsa grande. Me encontró sentado en la mesa del comedor revisando unos papeles. No dijo nada al entrar, se limitó a dejar las maletas junto a la puerta y a mirar alrededor como si estuviera viendo el piso por primera vez. Le pregunté si ya tenía dónde quedarse y respondió que sí, que una amiga le había ofrecido una habitación mientras buscaba algo definitivo. Le dije que me alegraba de que ya lo tuviera resuelto, porque no iba a prolongar más la situación. Me pidió que le confirmara si podía pasar en la semana para recoger el resto de sus cosas. Le contesté que podía hacerlo, pero que me avisara con antelación para que no coincidiéramos. No era por rencor, sino porque no quería tener más encuentros incómodos de los necesarios. Antes de irse, se quedó de pie en la puerta con un gesto que parecía contener algo que no se atrevía a decir. Finalmente, habló. Dijo que no esperaba que nuestra historia terminara así, que había pensado que, aunque hubiéramos pasado por un mal momento, encontraríamos la forma de seguir juntos. Le respondí que lo que ella llamaba mal momento había sido una traición repetida, y que para mí no había posibilidad de reconstruir nada sobre esa base. Añadí que si de verdad hubiera querido salvar lo nuestro, lo habría demostrado antes, no después de que la descubriera. Ella bajó la mirada y dijo que no iba a discutir más. Me dio un adiós breve y salió. El sonido de la puerta cerrándose fue la señal de que aquella etapa estaba terminada.
Me quedé en el piso en silencio durante un rato, sin sentir un alivio inmediato, pero sí una calma diferente, una que venía de saber que ya no estaba atrapado en una relación que se sostenía sobre mentiras. Pasé las horas siguientes guardando lo que quedaba de sus pertenencias en cajas, no como un gesto de venganza, sino para dejar claro que no había vuelta atrás. Esa misma noche envié un mensaje a sus padres informándoles de que Laura y yo habíamos decidido separarnos. No entré en detalles, pero dejé claro que la decisión era definitiva. La respuesta fue un simple lo sentimos de parte de su madre, sin más preguntas. No me sorprendió, probablemente Laura ya les habría contado su propia versión. En los días siguientes, la rutina empezó a adaptarse a la nueva situación. Volver del trabajo y encontrar la casa tal como la había dejado se convirtió en un recordatorio constante de que, aunque la soledad era evidente, también lo era la tranquilidad. No había miradas evasivas, no había excusas, no había teléfonos que se apagaban cuando yo entraba en la habitación. Esa normalidad me permitió pensar con más claridad en lo que había pasado. Llegué a la conclusión de que, aunque la traición de Laura había sido el detonante, lo que realmente había roto nuestra relación era su falta de disposición para asumir las consecuencias de sus actos. Nunca pidió perdón de verdad, nunca mostró intención de reparar el daño, y eso decía más que cualquier confesión. Un viernes por la tarde recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Era ella. Me dijo que estaba recogiendo sus últimas cosas y quería saber si podía pasar el domingo por la mañana. Le dije que sí y que yo no estaría, que dejaría las cajas junto a la puerta. Se mostró de acuerdo y colgó sin más. No había emoción en su voz, ni rastro de lo que alguna vez tuvimos. Esa ausencia de cualquier sentimiento fue la confirmación final de que no había nada que lamentar en mi decisión. El domingo, cuando volví, las cajas ya no estaban. No dejó ninguna nota ni mensaje. Cerré la puerta y supe que esa sería la última vez que tendría contacto directo con ella. No sentí odio ni tristeza, solo la certeza de que había hecho lo correcto. Esa misma tarde, fui a la gestoría a firmar los últimos documentos para cerrar las cuentas y dejar asentado que el piso quedaba únicamente a mi nombre. Con cada trámite terminado, sentía que recuperaba un poco más el control de mi vida. Mirando hacia atrás, entendí que la mayor lección de todo esto no era sobre la infidelidad en sí, sino sobre la importancia de reaccionar con firmeza cuando alguien cruza límites que no se pueden aceptar. La calma con la que actué me permitió salir sin deudas emocionales y con mis bienes protegidos. No había permitido que la rabia dictara mis decisiones, y eso me dejaba en una posición desde la que podía empezar de nuevo sin cargas innecesarias. Esa noche, sentado en el sofá con las luces apagadas, pensé en el futuro. No tenía prisa por rehacer mi vida sentimental, pero tampoco cerraba la puerta a la posibilidad. Lo único que sabía con certeza era que no volvería a permitir que alguien jugara con mi confianza de esa manera. Había aprendido que la lealtad no se mide por palabras bonitas ni por años de convivencia, sino por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y esa era una lección que pensaba llevar conmigo el resto de mi vida.